Muy bien, bienvenidos a este tu canal. Hoy día continuamos con el curso de escatología bíblica y tenemos la clase número 8. Vamos a ver otro tema muy interesante que es la tribulación. Pasamos rápidamente a ver este tema. Es un tema que causa mucho, digamos, temor, angustia. Se desconoce qué es lo que va a pasar en este tiempo. Hoy día lo vamos a estudiar. Hay una interpretación que es la interpretación preterista. Ya hemos estudiado en una clase anterior las 70 semanas de Daniel y el cumplimiento de ellas, ¿no? De acuerdo a las corrientes de interpretación. Entonces, lo que dice que estas 70 semanas ya se cumplieron, ellos hacen esa cronología hasta la muerte del Señor Jesucristo, hasta la muerte de Esteban, y también algunos van hasta el cumplimiento en el año 70 con la destrucción del templo en Jerusalén, ingresando con el general en aquel entonces, Tito Vespasiano, que posteriormente va a llegar a ser emperador de Roma, y ahí ya se cumplió todo, ya con él ya se cumplió todo, eh, y esa es la interpretación, digamos, completa o preterista, los que dijeron que ya. Por eso que para algunos, este tiempo de tribulación no va a pasar. Pero para los que tienen la corriente de interpretación, digamos, la teología del pacto o dispensacional, ellos sí creen que hay falta cumplir la semana 70, que hay un intervalo de tiempo entre el cumplimiento hasta la muerte del Señor Jesucristo, la muerte y ese cese que hay hasta este tiempo, que es ese periodo que nosotros estamos viviendo, que es la época de la iglesia, el tiempo de gracia. Hay un intervalo del cual ya aproximadamente han pasado 2000 años. Entonces, ya se espera que esta semana 70 de Daniel se cumpla. No estoy entrando en muchos detalles en el sentido de dar más datos técnicos, pero lo que sí debemos comprender es que esta semana 70 será un tiempo de tribulación. Ya se va a cumplir. Puede ser que los que tengan la interpretación preterista, que ya se cumplió todo, no se estén dando cuenta de repente del doble cumplimiento de las profecías. Toda profecía que se habla en el Antiguo Testamento, algunas tienen doble cumplimiento, lo que se conoce como las dos montañas, las dos montañas. ¿Cómo es eso? Que cuando uno ve dos montañas de esta forma, puede ver el lapso de distancia que hay, pero cuando las mira de esta manera, tú no sabes qué distancia hay entre una y otra. Cuando tú miras a lo largo, en el horizonte, a lontananza, te vas a dar cuenta de que hay dos montañas, pero no sabes qué distancia hay entre una y otra si no es que hasta que lo miras así. Eso se conoce como la cumplimiento, doble cumplimiento o la interpretación de las dos montañas en lo que es la profecía. Puede ser que esta semana 70 se haya cumplido en el pasado, en la época de la invasión a Jerusalén, por el Imperio Romano en el año 70 y se dé ese cumplimiento de la semana 70 en esta, ¿de acuerdo? Eso es una hipótesis que yo me estoy ahorita creando, ¿ya? Esto no lo he visto, pero es importante saberlo también, ¿ya? Yo lo menciono, vamos aprendiendo todos y el Señor nos irá mostrando la postura correcta. Pero la tribulación es el cumplimiento de la semana 70. Acordémonos, ya lo vimos antes, que la semana se refiere a una semana de años, o sea, son 7 años, ¿no? Cada día igual a un año, entonces son 7 años. Todo este tiempo de 7 años se le conoce como tribulación, todo, era tribulación, ¿ya? Todos los 7 años. Pero se hace una división entre los 3 primeros años y medio y los 3 años y medio siguientes, o sea, se divide en dos. ¿Yo lo divido? ¿Alguien lo dividió? ¿Un teólogo? No, está en la escritura, ¿ya? Está en la escritura, todo está ahí escrito. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? El anticristo, la bestia, todos los que estén en ese momento en la tribulación. O sea, hay una tribulación y los 3 años y medio segundos, o la segunda parte, por decirlo de una manera, se le conoce como la gran tribulación, ¿ya? Por eso que algunos dicen tribulación y gran tribulación, o simplemente todo la tribulación, ¿ya? Aclarando algunos términos. Entonces,
La tribulación, ahorita vamos a dar algunos datos sobre la tribulación. La gran tribulación, los 3 últimos años y medio, porque habrá entonces gran tribulación. De ahí sale el nombre también, ya, de Mateo 24-21, gran tribulación. Eh, Mega, ¿no? Mega, en griego es mega, mega tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿ya? No ha habido uno así en el mundo. Si nos basamos en la interpretación preterista, nos vamos a dar cuenta de que, o sea, tantas cosas han pasado en el mundo después de eso que eso, digamos, es muy bajo, ¿no? Para lo que pasa ahora en este mundo. Pero dice que va a haber, esta gran tribulación va a ser un tiempo como nunca lo ha habido, ¿ya? Y es un tiempo que dice Daniel 9:24 que será una disciplina para Israel. Por eso de ahí que los dispensacionalistas digan que esto de acá es para Israel, que no es para la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. El cumplimiento de Apocalipsis, desde el Apocalipsis 6 hasta el 18. Todo lo que se ve en el Apocalipsis 6 hasta el 18, eso se conocería o sería la gran tribulación. Todo lo que se detalla ahí o narra ahí en visiones, el lenguaje apocalíptico simbólico, todo eso sería la gran tribulación. Es importante ir comprendiendo esto. Como les dije yo al inicio, estos son rompecabezas, ¿no? Que estamos armando. Y yo les estoy mostrando todas las posturas teológicas o las que son más conocidas para que ustedes no, cuando escuchen a un predicador, que normalmente un predicador o muchos teólogos incluso dicen, no, ya no hay nada de tribulación, no hay nada de rapto, esas son cosas que no están en la Biblia y enseñan su postura teológica, pero no te enseñan las otras. Entonces es importante poder discriminar o discernir tú mismo con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios cuál es la corriente en la que tú te alineas. Ya, yo les voy a dar mi postura teológica siempre, pero les voy a mostrar todas, ¿de acuerdo? Todas. Hay algunos que se han ido cambiando, grandes teólogos, grandes maestros de la Biblia, se han ido cambiando de una postura a otra. O sea, es indiferente. ¿Ya? Viceversa, ¿de acuerdo? De ambas partes. Entonces, en la tribulación, para ir ubicándonos un poquito en esta tribulación, aparece el anticristo. ¿Ya? Aparece el anticristo. eh, Va a traer paz, va a traer paz. Y yo, acá les voy a dar un dato que no está acá, que está saliendo ahorita, un plus para ustedes, ¿ya? Que están viendo este video y están atentos y están siguiendo porque quieren conocer, tienen esa hambre por conocer la palabra de Dios y saber cómo serán los tiempos finales. Antes de comenzar el curso, mandé un video, perdón, una imagen en la cual se veían los 4 jinetes del Apocalipsis. Y el primero que aparece es el jinete blanco con su arco. ¿Ya? Entonces yo decía, ¿cuál es en esta imagen que está mal? En esta imagen, ¿qué está mal? O sea, hay un error en esta imagen, pero nadie, porque es una pregunta bastante rebuscada, nadie me la pudo responder, yo se lo voy a decir ahorita. De repente, más adelante, en otra clase, se las comparto. En esa imagen se ve al primer jinete blanco que viene con una corona, está con una túnica blanca, viene con un arco, su aljaba, ¿ya? Pero no tiene flecha. En este gráfico tiene una flecha, pero en la escritura en ninguna parte dice que tiene una flecha. Dice que solamente tiene un arco, pero el que hizo el gráfico se imaginó que el arco debe tener una flecha, por lógica, pero en la escritura no te muestra ninguna flecha, solo un arco. O sea, tiene poder bélico, pero no tiene, digamos, no viene con afán de atacar. Por eso que el anticristo, Dios permita que avancemos en este curso y lleguemos a hablar bastante de él y podamos estar atentos a las señales y reconocerlo. Yo quiero que ya no lo reconozcamos y no estemos por acá, pero bueno, va a traer una falsa paz en el mundo, en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, y este es un datazo también, no ha habido ni un solo día de paz. Desde que Caín mató a Abel para adelante, no ha habido paz. No ha habido paz ni la habrá. Por eso que a veces oremos por la paz, oremos por aquí, oremos por la paz de mi ciudad, de mi país, del mundo. Y no habrá paz, mis queridos hermanos. Esta es una lamentable noticia que les tengo que dar, pero no habrá paz. Solamente habrá paz en esta falsa paz que traerá Anticristo y la paz verdadera que traerá nuestro Señor Jesucristo.
¿ya? Pero en este tiempo de paz, este anticristo va a traer esa paz en el mundo. No va a haber guerra, va a reconciliar, va a restablecer el sacrificio, dice la escritura, dice esto, va a restablecer el sacrificio. ¿Y cómo es esto? Va a restablecer el sacrificio de los judíos. Eso quiere, ahorita no se hace ningún sacrificio, ya, salvo algunas sectas que por ahí ustedes pueden encontrar, que sectan los israelitas, diferentes sectas en el mundo, que van y sacrifican corderos todavía. Ya, se van a un río, comienzan a matar corderos. Ya, eso no va, no es válido, eso no es, ni los mismos judíos lo aceptan. No, los judíos no hacen ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque los sacrificios se hacían en el templo. Entonces, ¿qué va a hacer este anticristo? Va, para que los judíos puedan restablecer el sacrificio, van a tener que construir un templo. Entonces, para construir un templo, donde está el templo actualmente, al costadito por ahí, por esa zona, está la mezquita de Omar. Cuando tú ves una foto de Jerusalén, tú ves como un domo dorado ahí. Ese domo dorado es una mezquita, la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, así se le conoce. Fue construido en el año 600 por los árabes, por los musulmanes, ¿ya? 600 después de Cristo. De ahí vienen las guerras santa, la guerra de los cruzados, ¿no? Los papas mandaban ahí cruzados a pelear, a recuperar tierra santa. Ahí está la historia de Saladino, historias muy bonitas y trágicas a la vez de esto de la historia, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que deshacer eso, demoler esa mezquita, construir el templo y restablecer a los judíos, ¿ya? Y ahí posiblemente los judíos reconozcan a este anticristo, y es importante que si está viendo un judío realmente se preocupe por estudiar un poco esto y no caiga en este error de reconocer al anticristo como su Mesías o de repente como un enviado de Dios, ¿ya? Entonces hay que tener bastante. Dios permita que hablemos del anticristo en este estudio, ¿ya? No me puedo detener mucho ahí. Gran tribulación, ya la gran tribulación ya es donde se destapa todo, ¿no? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice Mateo 24:15, el Señor Jesús hablándose a sus discípulos, Mateo 24:25 y Lucas 21 se conoce como el sermón del Olivet, el sermón del monte de los olivos, ¿ya? O sea, no es el sermón del monte que está en Mateo 5, 6 y 7, no. En Mateo 24 el Señor habla del tiempo finales y esto se conoce como el sermón del olivete, olivet, o de los olivos, ¿ya? Porque lo da ahí. Entonces, hay una abominación desoladora. En algún momento, Antíoco Epifanes, en la época de los macabeos, también pasó una cosa parecida como esta, ¿no? Sacrificó en el templo una cerda, dice la historia, sacrificó una cerda, profanó el templo, ¿ya? Son los macabeos, sus hijos, los que van a liberar y purificar, ¿no? No, bueno, ya no entremos en más detalles de eso. Y Mateo 24, 29, 30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Quién lo va a hacer que culmine todo este desastre, todo este sufrimiento, toda esta persecución? De ahí viene el tema de la marca. Dios permite que hablemos de cada pieza de rompecabezas lo vamos a ir armando, ¿ya? Pero quiero que entiendan estos temas que son marcados, puntuales, ¿ya? Entonces, solamente cuando venga el Señor Jesucristo, con el poder de la palabra de su boca, que viene como una espada, va a destruir, ¿ya? Lo va a atar por 1000 años y eso lo veremos en su momento. Algunos datos más en relación a la escritura con la gran tribulación, dice Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, terrible, es una cosa terrible la que se va a pasar. En el tiempo de Daniel, cuando Dios le revela, le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, en relación a Israel. El arcángel Miguel siempre ha estado en defensa del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Ese es un dato interesante, bíblico.
Y será tiempo de angustia, del cual fue desde el que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El judío que se arrepienta en este tiempo se vuelve cristiano. ¿Ya? Acordémonos, tres poblaciones: judíos, gentiles y cristianos. Tres poblaciones. Así podemos entender la escritura. Cuando vemos la escritura, encuentras judíos y gentiles, dice, ¿no? Y los bárbaros, ¿no? Los que ya eran, no estaban dentro del mundo civilizado. Pero podemos encontrar así, judíos, gentiles y cristianos. Si un judío se convierte ahora, se vuelve un cristiano. Ahí vienen los cristianos mesiánicos y tantos otros cristianos por ahí que hay que tener cuidado, porque muchos de ellos son judaizantes. ¿Qué quieren hacer? No son cristianos cristianos, son cristianos entre comillas. Lo que quieren hacer es que tú te vuelvas judaizante, que cumplas rituales que ya el Señor Jesucristo cumplió, que ya nosotros no estamos dentro de la ley, sino dentro de la gracia, que nosotros no nos movemos en base a los escritos de Moisés y la ley, sino en los escritos como iglesia, los escritos del apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta bastante cuando me... Porque los judíos, estos pseudo cristianos, te hablan, sí, que la palabra en el hebreo dice esto y te envuelven y te dicen, "Sí, posiblemente que sea verdad". Pero ese no es el punto. El apóstol Pablo por eso decía, así venga un ángel y me hable de otro evangelio del cual yo no les he enseñado, entonces sea anatema. Dice, así que tener cuidado. Hay muchos judíos, si están cristianos, gloria a Dios. Hablemos y glorifiquemos al Señor Jesucristo, alabemos a nuestro Señor, alabemos a Dios. Yo escucho mucho las canciones, por ejemplo, de Paul Wilbur, ¿no? Que hace muchas palabritas en hebreo y adoramos al Señor, pero ahí está Cristo, ¿sí? En muchas de sus canciones está Cristo. Y no te quiere llevar hay que evitar los judaizantes. En el 11 dice Daniel 12:11, y del tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 años. O sea, ese es el tiempo, días lunares, ¿de acuerdo? Jeremías también va a hablar un poco de eso, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob y Israel, pero de ella será librado. ¿Ya? Jeremías también. Y Apocalipsis también nos habla de la tribulación, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos darán a la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen 2260 años vestidos de silicio. Ya, esto nos habla Apocalipsis, estos tiempos finales, terribles, que todo el mundo tiene, hasta los muchos creyentes a mí me han dicho, hermano, yo no leo Apocalipsis porque me asusta. Dice, tranquilo, no hay por qué asustarse. No hay por qué asustarse, hay que entender lo que el Señor dice. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora, viene una pregunta interesante. ¿La iglesia pasará por la tribulación? Esta es una pregunta muy interesante, pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Pasa o no? ¿Por qué? Porque acá hay que ver posturas, bueno, posturas teológicas. Acá hay tres posturas teológicas de que si la iglesia pasa o no pasa. ¿Ya? Y ahí entra el famoso tema del rapto, ¿no? El famoso tema del rapto o el arrebatamiento, mejor expresado. ¿Sí? Si estos videos, no, una forma de agradecer a este servidor, una forma de agradecer a este servidor, una de las tantas formas de agradecer, es dejando un like, dejando un comentario. Haz una pregunta si es que la tienes. O si tienes un tema de algún estudio, tienes alguna duda, házmela saber en los comentarios y yo gustoso te lo responderé. Fue con usted Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.